Vivian Carter parecía tenerlo todo. A sus 29 años, vivía en uno de los apartamentos más lujosos del Upper East Side, en Nueva York. Su rostro adornaba las portadas de las revistas sociales, siempre al lado de su marido, Damian Blackwood, un magnate del mercado inmobiliario, conocido por dirigir con frialdad los edificios más valiosos de Manhattan. Para el mundo, ella era la esposa perfecta, elegante, reservada y siempre sonriente. Pero nadie conocía lo que realmente enfrentaba cuando las cámaras se apagaban. Aquella noche en particular, en medio de otra fiesta repleta de políticos, millonarios y sonrisas ensayadas, Vivian tomó una decisión que cambiaría todo, y la mayoría de la gente jamás imaginaría el verdadero motivo detrás de aquella mirada perdida en medio del salón. Ella se deslizaba por la sala con la ligereza de quien sabe ser observada. Vestía un vestido de satén marfil que parecía hecho a la medida para su cuerpo, con el cabello recogido en un moño despreocupado que exudaba sofisticación. Con cada brindis, con cada comentario elogioso, Vivian respondía con su sonrisa ensayada. Pero por dentro estaba hecha añicos. ¿Por qué aguantaba tanto tiempo en silencio? ¿Qué hacía que una mujer bella, inteligente e independiente se convirtiera en una sombra dentro de su propio matrimonio? La respuesta era más sencilla y más cruel de lo que muchos imaginaban. Ella no era amada. Nunca lo había sido. Damian nunca había sido agresivo ni violento, pero era frío, gélido, un hombre que trataba las relaciones como contratos, que veía los sentimientos como distracciones, y Vivian, desde el primer día, comprendió que no había lugar para ella en el corazón de ese hombre. Se casaron por interés, una jugada orquestada por su padre, Elliot Carter, para fusionar dos fortunas. Damian aceptó, pero dejó claro, sin palabras, que el matrimonio sería solo una formalidad. Durante 2 años, Vivian intentó acercarse, intentó reavivar algo que nunca existió. Pero aquella noche, en el silencio del cuarto vacío en el segundo piso del apartamento, ella ya no era la misma mujer. Eran las 12 de la noche cuando subió las escaleras descalza, con el vestido arrastrándose por el suelo de mármol y el corazón latiendo como un tambor. En el despacho encontró a Damian como siempre, solo, impecable, absorto en su trabajo. Pero esa vez ella no guardó silencio. Con voz firme preguntó: ¿vas a seguir fingiendo que no existo? Él levantó la mirada, frío como siempre. Ella fue directa. Encontré los papeles del divorcio. Estaban en tu gaveta. Su respuesta fue un golpe seco. Revísalos cuando quieras. Pero Vivian no estaba allí para firmar nada. Estaba allí para entender, para obligarlo a enfrentar lo que había pasado durante 2 años, fingiendo no sentir nada. Vivian no se intimidó con su frialdad. Aquella era la última vez que aceptaba el silencio como respuesta. Quería escuchar de su boca por qué, al fin y al cabo, la rechazaba tanto. ¿Por qué la trataba como si estuviera hecha de vidrio? ¿Por qué evitaba cualquier lazo emocional, incluso con alguien con quien compartía su casa, su nombre, su cama, aunque nunca había realmente acostado junto a ella? Damian tardó, pero respondió. Al principio, con desdén. Luego, con algo que ella aún no conocía en ese hombre. Una grieta en su armadura. Dijo que le debía algo al padre de ella, que el matrimonio nunca fue por elección, sino por deuda. Y entonces soltó las palabras que ella jamás olvidó. Le di a él lo que quería. A ti. Vivian sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Siempre supo que el matrimonio había sido un acuerdo, pero escuchar de su boca que ella había sido entregada como moneda de cambio fue un golpe brutal. Pero aún con el dolor ardiendo por dentro, ella no lloró. Se quedó de pie. Lo miró a los ojos y dijo con la voz más firme que pudo reunir: entonces, escúchame. Ya no voy a vivir así. Dame un fin de semana, solo uno.
Solo nosotros dos, sin escapatorias, sin celular, sin excusas. Quiero entender quién eres de verdad, y si no eres nada más de lo que veo ahora, firmo los papeles. Por primera vez, Damian vaciló. No dijo un sí de inmediato, pero tampoco rechazó. Permaneció en silencio por algunos segundos, encarando su propia angustia como si se viera reflejado en un espejo, y luego, tras un largo suspiro, finalmente dijo: «Prepara tus maletas. Mañana nos vamos a los Hamptons». Vivien bajó las escaleras esa noche, sintiendo el pecho dividido entre alivio y miedo. No sabía si aquel fin de semana traería respuestas, o si destruiría de una vez las últimas esperanzas que aún guardaba. Pero una cosa era segura: ya no iba a aceptar ser invisible en su propia vida. El viaje al día siguiente fue silencioso, pero no en el sentido reconfortante. Era uno de esos silencios que pesan. Damián conducía el coche y ella a su lado, mirando la carretera como quien observa un futuro incierto. Durante 2 horas nadie dijo una palabra, pero cada kilómetro recorrido parecía desgarrar otro pedazo de esa coraza que él llevaba. Cuando llegaron a la casa, una mansión frente al mar, moderna, fría, tan grandiosa como todo lo que él poseía, Vivien se dio cuenta de que, por fuera, la casa era igual a él, imponente, inaccesible. Pero quizás, por dentro, ella pudiera descubrir lo que aún quedaba de humano en ese hombre. Vivien pasó el día intentando provocar alguna reacción. Se sentó a la mesa con él, hizo preguntas ligeras, intentó entablar conversación durante el almuerzo en la terraza, con vista al mar, pero Damian se mantuvo fiel a su naturaleza, seco, evasivo, escondido tras un muro de compostura. Cuando el sol comenzó a caer y la mansión se sumió en un silencio aún más pesado, ella comprendió que debía ir más allá. Aquella noche, con el viento soplando desde el mar y el cielo cargado de nubes, bajó hasta la terraza usando solo un albornoz de seda, sin decir palabra. Encontró a Damian con un vaso de whisky en la mano, mirando al horizonte, como si esperara que alguna respuesta surgiera del océano. Permaneció de pie a su lado durante unos minutos, sin hablar. A veces, el silencio dice más que cualquier frase ensayada. Entonces preguntó: «¿Por qué eres así?». Él no respondió de inmediato, solo respiró hondo, como si algo muy antiguo estuviera atrapado dentro y quisiera salir, pero tuviera miedo. Y entonces, por primera vez, él contó. Contó que su madre lo abandonó cuando tenía 15 años, que se fue de casa en medio de la noche sin dejar nota, sin despedida, que su padre, en lugar de explicar o acoger, solo dijo: «Las mujeres se van, hijo. El amor no existe». Vivien sintió el estómago revolverse. De eso era de lo que él huía. No era de ella, era del abandono. Damian confesó que desde aquel día se prometió a sí mismo nunca depender emocionalmente de nadie, que amar era un riesgo que no podía permitirse, que amar era entregar el arma a alguien para que apretara el gatillo. Vivien escuchó en silencio, pero con los ojos llenos de lágrimas. No porque sintiera lástima, sino porque finalmente entendía. Él no era incapaz de amar, era incapaz de permitirse intentarlo. Y entonces, con voz baja, ella respondió: «Yo no soy tu madre, Damian, y no me voy a ir». Él no dijo nada, pero en ese silencio, ella vio cómo se abría una grieta. A la mañana siguiente, él estaba diferente, no mejor, ni curado, pero diferente. En lugar del habitual traje, llevaba una camiseta sencilla y pantalones de chándal. Estaba en la cocina, cocinando. Ella no sabía qué. Era más sorprendente ver a Damian Blackwood preparando el desayuno o la manera en que la miró cuando ella entró. Había algo nuevo en él, algo inquietante. Se sentó en la isla de mármol y él colocó una taza frente a ella sin decir nada.
Durante unos minutos comieron en silencio, hasta que ella dijo con la valentía de quien ya no tenía nada que perder: «No dejas que nadie se acerque, nunca lo has hecho. ¿Es porque no quieres o porque tienes miedo?». Él tardó en responder, pero cuando habló fue directo: «Ambos». Vivien apoyó la taza en la encimera y se quedó observando el movimiento de sus manos, que parecían buscar algo en el vacío para aferrarse. «No todo el mundo te va a abandonar, Damian», dijo con firmeza, pero sin agresividad. Él no la miró. Permaneció en silencio, como si aquella frase hubiera tocado una parte que él intentaba mantener enterrada. «A veces, ellos no se van. A veces, se quedan y te destrozan por dentro», replicó. Y fue entonces cuando ella se dio cuenta de que había algo más, que el trauma de su madre era solo el comienzo, que existía otra historia, más profunda, más dolorosa, que él aún no se atrevía a contar, y aún así, ella no lo presionó, porque la confianza de alguien herido no se arranca, se gana, pedazo a pedazo. Más tarde, ella intentó distraer su mente sentándose al borde de la piscina, con un libro en el regazo y el sol acariciando suavemente su rostro. Pero no pudo leer ni una sola página. Las palabras de él daban vueltas en su cabeza como una espiral. Se quedan y te destrozan por dentro. ¿Quién lo había destrozado? Mientras divagaba, no se percató de la sombra que se acercaba. Cuando levantó la mirada, se encontró frente a Sebastian Hale, el hombre que vivía orbitando el mismo círculo social que ella y Damian, rico, astuto, seductor, y en ese instante el perfecto opuesto a todo lo que Damian era. «Tienes cara de quien necesita una distracción», dijo, ya sentándose a su lado sin ser invitado. Vivien arqueó la ceja, pero no se alejó. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió intimidada por alguien como Sebastián. Conversaron un rato, conversaciones superficiales, ligeras, con un humor que ella ya había olvidado. Cuando Sebastián hizo un comentario indirecto sobre Damián, algo como «él sabe qué mujer tiene en casa», Vivien solo se rió levemente, sin apartar la mirada. Y fue en ese momento cuando apareció Damián, de pie al borde de la piscina, con la expresión de quien ha visto un fantasma. Sus ojos estaban fijos en ella, no en Sebastián, y no era ira lo que sentía, era miedo, miedo de perderla, miedo de, por primera vez, desear algo con tanta fuerza y no saber cómo conservarlo. Por primera vez, Vivien vio en su mirada algo que siempre había anhelado ver: celos. Y junto a ello, la percepción de que él la quería, aunque aún no supiera qué hacer con ese querer. Damián se quedó parado, sin decir palabra. El silencio gritaba más fuerte que cualquier discusión. Sebastián, claro, se encargó de alargar aún más la tensión. «Relájate, Blackwood, solo estaba haciendo compañía a tu esposa». Pero Vivien no se movió. No salió corriendo para justificar nada. Solo miró a Damian con una mirada desafiante. Estaba cansada de ser invisible. Si él la quería, que hiciera algo al respecto, y lo hizo. Con pasos firmes se acercó, encaró a Sebastián y con voz baja y firme dijo: «Lárgate». No fue un grito ni una amenaza, fue una advertencia. Y en ese instante, Vivien comprendió que el hombre frío que durante 2 años la había ignorado estaba empezando a derretirse. Sebastián se retiró sin inmutarse. Regaló una última sonrisa a Vivien, como quien ya sabía que había causado el estrago que deseaba, y se fue sin mirar atrás. Pero Damian se quedó, y esta vez no huyó. Permaneció allí, mirándola como si finalmente viera a la mujer que había estado a su lado todo ese tiempo. Vivien se levantó despacio, ajustándose el albornoz que cubría el traje de baño negro debajo. Caminó hacia él con calma, sin prisa, como si cada paso fuera una prueba de paciencia. «¿Te vas a quedar ahí todo el día
o vas a admitir que tienes celos? Preguntó con voz serena pero firme. Él respiró hondo, apartó la mirada por un segundo y respondió, no siento celos. Ella se rió, no con burla, sino por cansancio. Entonces, ¿por qué temblaste al verlo a mi lado? Damian apretó los labios y el músculo de su mandíbula se contrajo. Intentó mantener el control, como siempre hacía, pero ya era demasiado tarde. El muro empezaba a derrumbarse. «Porque no soporto la idea de que estés con otro hombre», soltó. Las palabras salieron rasgadas, como si nunca antes hubieran sido pronunciadas por nadie en su vida. Vivien se acercó, tan cerca que pudo sentir su respiración en el rostro. «Entonces demuéstrame que no soy solo un contrato en tu vida», dijo. Él la miró a los ojos, como buscando una salida, pero no encontró, porque la verdad es que ya no había salida. Él necesitaba elegir, o seguía huyendo, o finalmente enfrentaba lo que sentía, y fue entonces cuando la besó, sin aviso, sin ensayo, sin contención. Un beso brusco, urgente, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en unos pocos segundos. Vivien correspondió con el mismo desespero, como quien ha pasado toda una vida esperando aquello. Era como si el cuerpo de él pidiera perdón por cada noche fría, por cada silencio, por cada ausencia, y ella, a cambio, entregaba todo lo que aún le quedaba dentro. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto no debía haber pasado», dijo él, intentando recuperar el control que acababa de perder. Pero ella no se lo permitió. «Damian, puedes seguir huyéndome, o, por primera vez, elegir quedarte». Esa noche, él no durmió en la habitación de al lado. Por primera vez, compartieron la misma cama, y no se trató de sexo, sino de intimidad. Fue el momento en que él se permitió ser visto, y en que ella dejó de suplicar por ello. Por primera vez, ella se durmió con el cuerpo de él pegado al suyo, los dedos entrelazados, los corazones latiendo al mismo ritmo, y cuando amaneció, él aún estaba allí, con los ojos cerrados, respirando hondo, pero allí. Y Vivien, en ese instante, supo que algo había cambiado. Aún no sabía por cuánto tiempo duraría aquello, pero por primera vez no se sentía sola. El día amaneció con una leve niebla sobre el mar y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las piedras. Vivien se despertó antes que él. Pasó unos minutos observando a ese hombre que, durante tanto tiempo, fue un enigma indescifrable. Allí, con el rostro relajado y la respiración tranquila, Damian parecía distinto, más humano, más accesible. Bajó a la sala con pasos lentos, el albornoz de seda rozando sus tobillos, aún intentando entender lo que sentía. Fue hasta la cocina, preparó café y se sentó sola, mirando el horizonte por la enorme ventana que daba al mar. Estaba en paz, pero también tenía miedo, porque después de tanto tiempo esperando un cambio, sabía, cuando las cosas finalmente comienzan a suceder, también pueden escaparse de las manos. Poco después, Damian apareció. Estaba descalzo, con el cabello despeinado y una camisa blanca sencilla, abierta en los primeros botones. Parecía más liviano, pero aún cauteloso. Se sentó a la mesa con ella, tomó la taza que ella ya había preparado y bebió en silencio. Fue Vivien quien habló primero. «¿Eso cambia algo?», preguntó, sin mirarlo directamente. Damian tardó en responder, como si pensara detenidamente antes de decir algo. «Cambia todo», dijo al fin, «pero aún no sé cómo lidiar con ello». Vivien esbozó una sonrisa tímida. «Entonces empieza a intentarlo». Y él comenzó. Por primera vez preguntó cómo se sentía ella, qué deseaba, y escuchó. No fingió haber escuchado, escuchó de verdad. Ese día caminaron juntos por la fría arena de la playa, sin guardias, sin celulares, sin prisa. Fue la primera vez en 2 años que Vivien sintió que estaba con un marido,
y no con un socio de fachada. Él contó más sobre su pasado, reveló miedos, cicatrices e incluso inseguridades que ella jamás habría imaginado que un hombre como él pudiera tener. Y ella, a cambio, contó las noches que pasó llorando sola, los cumpleaños en los que apagó las velas en soledad, las veces en que se miró en el espejo y pensó que estaba desapareciendo. Damián se detuvo, tomó su mano y dijo: «Perdóname». 2 palabras simples, pero para un hombre que siempre había escondido todo detrás de contratos y silencio, fue como abrir una herida para que finalmente comenzara a sanar. Más tarde, ya de regreso en casa, él le mostró algo inesperado: un terreno, no muy lejos, con una casita encantadora, a pie de playa. Dijo que lo había comprado hacía meses, pero nunca tuvo el valor de mostrárselo a nadie. Imaginé un lugar así, solo nuestro, un lugar donde yo no tenga que ser el Blackwood, donde tú no tengas que ser la esposa perfecta, donde simplemente podamos existir. Vivien se quedó sin palabras. Era un gesto, no una promesa vacía, sino algo concreto, un nuevo comienzo. Ella tomó la llave que él extendió con manos temblorosas y con la voz entrecortada dijo: «Si estás dispuesto a construir todo desde cero, yo me quedo». En los días que siguieron, Vivien notó algo que nunca había sentido a su lado: ligereza. Damián seguía siendo un hombre de silencios, pero ahora sus silencios venían acompañados de presencia. Estaba allí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Empezó a enviar mensajes cortos cuando necesitaba salir. Preguntaba qué quería cenar, y a veces simplemente la observaba en silencio, como si intentara memorizar cada detalle de ella. Pequeños gestos, pero para Vivien parecían gigantes. Después de años siendo ignorada, ser vista era una forma de amor. Y ella, que tantas veces había renunciado en su interior, comenzó a creer que tal vez era posible, que quizás no fuera demasiado tarde. Pero claro, no todo era fácil. Un día, mientras almorzaban en la terraza, Vivien mencionó un evento social al que debían asistir juntos la semana siguiente. Damián se bloqueó. Volvió a poner aquella expresión dura, corporativa, como si se hubiese vuelto a poner la máscara. «No necesitamos eso ahora», dijo, seco. Vivien no explotó, solo respiró hondo y respondió: «Tampoco necesitamos escondernos». Él apartó la mirada, incómodo. En ese instante, ella comprendió. Sus fantasmas seguían allí. Aún había miedo, aún había retrocesos, y estaba bien. Ella no quería a un hombre perfecto, quería a un hombre presente. Y, por más que él tropezara, estaba intentando, y eso, para ella, lo era todo. Aquella noche, Vivien se despertó en medio de la madrugada y no lo encontró en la cama. Se levantó en silencio y lo halló en la terraza, mirando al mar, como siempre hacía cuando algo lo perturbaba. No dijo nada de inmediato, solo se acercó y apoyó su cabeza en el pecho de él, sintiendo su corazón latir acelerado. «¿Estás huyendo de nuevo?», susurró. Él la envolvió en sus brazos y respondió con voz entrecortada: «Estoy intentando entender cómo no arruinarlo todo». Vivien cerró los ojos y dijo suavemente: «Solo arruinarás si dejas de intentarlo». Fue allí, bajo el cielo estrellado y con el sonido del mar de fondo, que él besó su frente y por primera vez dijo: «Te amo». 3 palabras simples, pero para ella era como escuchar lo imposible hacerse realidad. Al día siguiente, él le pidió que se arreglara. Dijo que quería llevarla a un lugar especial. Ella se puso un vestido ligero, dejó el cabello suelto y bajó las escaleras sin hacer preguntas. Entraron al auto en silencio y condujeron por una carretera costera hasta una casa aislada, rodeada de árboles y con vista al mar. Era sencilla, encantadora, sin ostentación. «Compré este lugar hace 2 años.
comentó. Nunca he traído a nadie aquí. Siempre tuve miedo. Pero ahora quiero que sea nuestro. Vivian miró a su alrededor. Tocó la manija con ternura y al entrar, sintió algo que nunca había sentido antes a su lado. Pertenencia. Por primera vez, no era un escenario de apariencias, era un hogar. Los días en aquella casa fueron diferentes a todo lo que Vivian había vivido con Damian. No había lujos exagerados, ni sirvientes, ni compromisos. Eran solo ellos dos. Él intentando ser menos armadura y más hombre. Ella tratando de dejar las heridas del pasado donde correspondían, en el pasado. Cocinaban juntos, caminaban por la arena, se reían de cosas triviales que antes pasarían desapercibidas. Por la noche compartían el vino y los silencios, y poco a poco, él comenzó a contar cosas que nunca había dicho a nadie, miedos de infancia, vergüenzas que aún cargaba, el día en que casi lo abandonó todo, y Vivian escuchaba, absorbía, porque en el fondo ella también se estaba reconstruyendo, también se había perdido. Ahora ambos se estaban reencontrando, juntos. Cierto día, mientras organizaban los libros antiguos en la sala de la nueva casa, Vivian encontró un cuaderno escondido en el fondo de un cajón. En él, Damian había escrito frases sueltas, pensamientos que nunca tuvo el valor de expresar en voz alta. Uno de ellos decía: «No sé si merezco su amor, pero quisiera poder creer que sí». Ella cerró el cuaderno con manos temblorosas. Damian la encontró allí, sentada en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. No hubo discusión, no hubo acusación, solo tomó su mano y dijo: «No necesitas merecer, solo necesitas cuidar». Y él comprendió. No se trataba de ser perfecto, se trataba de estar dispuesto. Aquella noche ella preparó una cena sencilla, pasta y vino, y se sentaron a la mesa mirándose a los ojos como una pareja de verdad. Cuando terminaron de comer, Damián sostuvo su mano sobre la mesa y por primera vez habló sobre el futuro. «Quiero comenzar de nuevo contigo, sin contratos, sin obligaciones, solo tú y yo». Vivian se rió emocionada. «¿Y si caemos de nuevo?», preguntó. Él respondió sin titubear: «Nos levantamos juntos». Eso era. Ya no se trataba de vivir una historia de cine, sino de construir una vida real, con fallas, con tropiezos, pero con verdad. Algunos días después, de regreso en Manhattan, caminaron juntos hasta la oficina del abogado que había preparado los papeles del divorcio meses atrás. Damian entró con ella, tomados de la mano, pidió hablar a solas con el abogado y, al salir, le entregó un sobre sellado. «No son los papeles del divorcio», dijo. «Es un nuevo contrato, uno que dice que, a partir de hoy, no nos debemos nada, salvo respeto, lealtad y presencia». Vivian lo abrió y vio solo una hoja en blanco con su firma al pie. Sonrió, porque allí estaba la mayor prueba de amor que él podía dar: renunciar al control. Vivian guardó ese papel como si fuera un tesoro, no porque fuera un contrato, sino porque era lo opuesto. Era libertad, era elección. Ella ya no era una esposa trofeo, ni una mujer encadenada a un apellido. Era ella, y él era él. Dos individuos que ahora elegían estar juntos, sin grilletes. La rutina en Manhattan volvió. Claro, compromisos, eventos, el bullicio. Pero ahora había algo distinto. Damian seguía siendo serio, seguía siendo reservado, pero ya no la dejaba sola. Tomaba su mano en el ascensor, la miraba a los ojos en las cenas, prestaba atención a sus palabras. Pequeños detalles, pero para quien vivió la soledad del lujo, eran revoluciones. Una noche, durante una gala, Vivian se encontró rodeada de socialités y empresarios. Todos elogiando su vestido, su cabello, su porte. Sonreía, como siempre lo había hecho.
Pero esta vez había algo distinto en su mirada, firmeza. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Cuando miró hacia el otro lado del salón, vio a Damian conversando con un senador, pero esta vez él interrumpió la conversación, cruzó el salón y se acercó a ella. Sin decir palabra, la abrazó por detrás, apoyando su mentón en su hombro, y en ese simple gesto, él lo decía todo, que ahora ella no era invisible, que ahora él la veía, que, al fin, ella era su elección. Después de la fiesta, ya en el auto, Vivian miró por la ventana y reflexionó sobre todo lo vivido. 2 años de silencio, de espera, de dolor, pero también de crecimiento. Se dio cuenta de que, por más difícil que hubiese sido, todo había sido necesario, porque a veces hay que llegar al fondo del pozo emocional para entender lo que realmente importa. Damian había derrumbado sus propias barreras, pero ella también había derrumbado las suyas. Aprendió que no podía esperar a ser salvada, que tenía que elegirse a sí misma. Y en ese proceso, sin darse cuenta, terminó enseñándole a él a hacer lo mismo. El amor, entendió, no es algo que se recibe listo, es lo que se construye día a día, con verdad. En la última noche de aquella semana, ya de regreso en el refugio de la playa, se sentaron en la terraza, en silencio, observando el mar. Damian sostenía su mano como si no quisiera soltarla jamás. «Me salvaste», dijo de repente con voz ronca. Vivian sonrió levemente. «Solo te esperé». Él giró el rostro, la miró a los ojos con una intensidad que ella nunca había visto, pero nadie esperaría tanto, nadie soportaría tanto. Ella negó con la cabeza, apretando su mano. «Tú valiste la espera». Él la acercó despacio, presionó su frente contra la de ella y susurró. «Entonces ahora es mi turno de esperar a ser mejor cada día». Y allí, sin promesas imposibles, sellaron un pacto que solo 2 corazones en reconstrucción podían forjar. A la mañana siguiente, Vivian se despertó con el aroma a café proveniente de la cocina. Sonrió para sí misma, aún acostada, sintiendo el calor del sol atravesar las cortinas. Se levantó sin prisa, se puso el albornoz y bajó las escaleras. Damián estaba allí, de espaldas, preparando 2 tazas. Al notar su presencia, se dio vuelta y dijo con sencillez: «Hoy se cumple exactamente 1 mes desde que me enfrentaste en aquella sala». Ella se acercó despacio, tomó la taza de sus manos y respondió, y fue el mejor grito silencioso que he dado. Se rieron, pero era ese tipo de risa que viene con alivio, con gratitud, con cicatrices que ahora dolían menos. En ese instante, ella comprendió que el amor verdadero no se construye con declaraciones grandiosas, se construye con constancia, con miradas que, aún sin palabras, dicen: «Sigo aquí». El pasado aún existía. Las heridas todavía estaban ahí, en algún rincón de la memoria, pero ya no definían quiénes eran. Vivian ya no era la mujer ignorada, y Damian ya no era el hombre encerrado en sí mismo. Se habían encontrado en un lugar donde el dolor dejó de ser prisión y se convirtió en aprendizaje, un lugar donde elegir quedarse cada día era más poderoso que cualquier miedo. A veces, por la noche, él aún se despertaba asustado. A veces, ella aún se sorprendía esperando un silencio, pero ahora sabían que podían contar el uno con el otro, y cuando la inseguridad atacaba, bastaba un toque, una mirada, un café compartido en silencio, y todo se realineaba. No era perfecto, era real, y por eso esta historia quedó marcada. Porque fue vivida por alguien que creyó hasta el final, incluso cuando parecía no haber nada, que eligió levantarse a pesar de haber sido dejada de lado tantas veces. Vivian no salvó solo el matrimonio, se salvó a sí misma, de la duda, de la soledad disfrazada de lujo, y al hacerlo, enseñó al otro a liberarse también.
Al final, el mayor milagro no fue que el amor hubiera vencido, fue que ella venció dentro de sí, antes de cualquier beso o declaración, porque cuando una mujer decide dejar de esperar y comienza a verse, todo cambia, incluso quien parecía incapaz de amar. Frase del día: en ocasiones, la mayor prueba de amor es simplemente no renunciar a uno mismo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de notificaciones y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo historias reales de superación que inspiran y emocionan.